180 Podcast. Buenos días, bienvenidos al podcast de 180. Hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros clientes más mediáticos. Él es Antonio Sánchez. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Eres fisioterapeuta de profesión e influencer de afición y comidista, ¿no? Bueno, eso de influencer... Nunca me ha gustado lo de la palabra influencer, la verdad, porque no es algo que uno haya querido ser. Influencer, eso parece que surge, pero no, la verdad es que no me siento identificado con el concepto. Pero bueno, si es así, bueno, pues a veces la gente sigue mis recomendaciones y bueno, pues sí, si eso es ser influencer, pues no tengo más remedio que serlo. A nosotros nos pareció muy interesante tu historia porque une muchos puntos que yo creo que son interesantes que la gente conozca, que es, por un lado, tu profesión, donde ves muchas lesiones, diferentes tipos de patologías. Por otro lado, tu convicción por ese estilo de vida activo y de entrenar, incluso con las posibles trabas que puedas tener en tu día a día. Y luego tu estilo de vida de salir, de comer, de tener una vida muy ajetreada. Disfrutón. Y cómo lo combinas. Exacto. Todo eso y relacionándolo con el deporte. Entonces, nada, vamos a echar el rato. Claro que sí. ¿Vale? Muy bien. Carlos, ¿si quieres empezar? Pues vamos a empezar hablando de tu vida profesional real. Que como ha dicho Juan, pues eres fisioterapeuta. De mi trabajo de verdad. Trabajo de verdad. Y entonces, pues bueno, queremos hablar de qué es lo que haces como fisioterapeuta y de la gente que ve. Vamos a empezar por ahí. Pues mira, yo trabajo en una mutua de accidentes laborales desde hace 21 años. O sea que lo que principalmente veo son accidentes laborales, pacientes que vienen porque se han caído, se han roto cualquier cosa y entonces hay que hacer una recuperación funcional para que vuelvan a su vida laboral pues, lo antes posible y en las mejores condiciones posibles. Entonces pues vemos desde fracturas, lesiones vertebrales de espalda, también gente que se hace daño en levantando una caja en el trabajo, ese tipo de lesiones. Sobre todo en su fase más aguda es lo que suelo ver yo. No tanto en una fase pacientes que son crónicos, digamos, con patologías crónicas, nosotros no solemos ver porque nos centramos más en la parte del accidente laboral, entonces tratamos esa fase más aguda, hasta la reincorporación laboral o incluso pacientes que se han hecho daño en el trabajo, pero no lo suficiente como para que estén de baja y compatibilizan su trabajo con la recuperación, ¿no? Y los tratamos al mismo tiempo que ellos trabajan para que lo hagan en las mejores condiciones. Vale. Y sobre eso me surge la pregunta de cómo tú estás viendo a mucha gente continuamente. Sí. ¿Qué gente responde mejor a los tratamientos que tú haces? Gente que a lo mejor tenía previamente un entrenamiento, que iba al gimnasio, como puedes ir tú, o gente que se nota que es sedentaria. Por supuesto, es muy claro. También depende de la lesión, ¿no? Al final una lesión traumática no tiene tanta influencia, aunque la tiene, pero sobre todo cuando vemos patologías, sobre todo de columna vertebral, unos accidentes de tráfico o lesiones vertebrales en ese sentido, el paciente que tiene previamente una condición física buena responde mucho mejor. Y ya no solo eso, el paciente que está habituado a hacer deporte y que digamos que es consciente de los beneficios y que no para, se lesiona y sigue entrenando, aunque sea adaptando las cargas o modificando los ejercicios, ese paciente mejora y se recupera mucho mejor que el paciente que es sedentario, que no tiene una condición física adecuada, que tiene obesidad, etcétera, etcétera. Luego el factor edad también influye, por supuesto, pero el factor de entrenamiento es decisivo en la recuperación de mis pacientes. Y por supuesto nosotros intentamos favorecer eso, intentamos que el paciente que no tiene esos hábitos saludables o de ejercicio físico, pues intentar un poco transmitirle la importancia que tiene para su recuperación, que tenga una forma de vida
activa, ¿no? Tampoco vamos a pretender, porque hay gente que no ha hecho deporte en su vida y que cae en mis manos, pero bueno, a veces me conformo con que si te duele, te has hecho daño en el trabajo cogiendo la caja y te duele la zona lumbar, pues con que salgas a caminar 20 minutitos mañana, ya con eso me voy conformando y poco a poco intentar avanzar en eso, pero transmitirle siempre que afrontar el tratamiento de forma activa es imprescindible, sin duda. Tú ves un cambio de mentalidad. Yo lo veo en los últimos años, pero claro, mi visión también puede estar un poco sesgada por la gente que nos viene al centro de entrenamiento. Pero tú ves un cambio de mentalidad en la gente respecto al deporte, a la necesidad del deporte, ya no por estética, sino por tener calidad de vida. En la gente joven sí. O sea, mis pacientes que son jóvenes, quizá menores de 35 o 30 años, sí que veo eso, ¿vale? Que muchos, bueno, pues incluso con una lesión o lo que sea, pues ¿cuándo puedo volver al gimnasio? ¿Cuándo puedo volver a entrenar? Tal. En pacientes más mayores, no, ahí cuesta un poco, ahí faltan esos hábitos. ¿Tú crees que pero sí, ahora la gente joven hace más deporte que hace 5 años? Yo creo que sí, yo tengo esa sensación. No tengo ningún dato, pero la sensación es que sí. Nosotros también lo vemos. Nosotros creemos que está habiendo un cambio de mentalidad, que la gente se está concienciando de la importancia de... Solo hay que ver ahora mismo los centros de entrenamiento que hay en Murcia, que antes no había, hay muchos. No sé, hay una tendencia que es positiva en ese sentido. Sí. Y sobre eso, entonces, ¿qué tipo de pacientes sueles tener más? ¿Más jóvenes o de más edad? ¿Quién se lesiona más laboralmente? No te diría que hay una edad que predispone. Pues, a ver, el paciente que viene porque se ha hecho daño en la espalda o que frecuente se hace daño en la espalda, la zona cervical, lumbar o en el hombro, que son patologías, que son dolores que suelen tener un componente de cronicidad. Hay una tendencia en pacientes quizá algo más mayores, pero claro, al final que es el accidente laboral que es traumático, me caigo y me fracturo algo, eso es. Pero a lo mejor la relación no es con la edad, sino con el nivel de actividad física. Es decir, el que no hace actividad física se lesiona más que el que la hace. Seguro. Y aparte, yo tengo pacientes que he tratado históricamente, pues quizá una vez o dos todos los años, que vienen por cualquier historia. Otra vez me he hecho daño, otra vez cogiendo una caja me he vuelto. Y esos pacientes, el que ha conseguido cambiar sus hábitos a nivel de quizá alimentación, de perder peso, de estar en general más en forma, hacer más deporte, hay algunos que venían todos los años y ya no vienen directamente. Y no han cambiado de trabajo, no han cambiado de empresa, no han cambiado de puesto de trabajo. Han cambiado de hábitos. Y ya no vienen. ¿Por qué? Porque han cambiado de hábitos. Lo mismo luego van al fisio por su cuenta, no a nivel no vienen a mí porque se hacen daño entrenando, que puede pasar también, o por otro tipo de patologías, pero ya no vienen con ese dolor recurrente que tenían cada X tiempo, digamos, entre comillas, crónico. Por ese dolor ya no vienen. Tendrán otras cosas, no tienen una fascitis plantar porque un mal apoyo corriendo o lo que sea, pero ya no vienen por ese dolor habitual. O sea que sí. Y una vez pasan por tus manos, tú ya lógicamente llegas a cierto punto que ya tienes que derivar. Tú eres un firme defensor de la actividad física, vamos, hemos visto tu evolución estos años. Hablaremos de ti. ¿Tú les recomiendas que hagan deporte? ¿Creéis que desde yo les recomiendo tu sector profesional se recomienda lo suficiente? Nosotros, y en mi caso particular, lo he recomendado desde el día 0 de la lesión. O sea, bueno, a ver, depende de la lesión, ¿no? Pero si puedes hacer un poquito, y siempre digo lo mismo, lo que el dolor te permita, ve haciendo, ¿vale? Desde el día 1.
y progresivamente ir aumentando la intensidad. Pero si el dolor te permite caminar 10 minutos, camina 10 minutos. Si te permite 20 minutos, camina 20 minutos. Y si te permite hacer más cosas, haz más cosas. Y si no, haz menos. Pero lo recomendamos desde el principio. Y luego, lo que decías, al final del tratamiento, cuando llega a un punto que nosotros ya pues, no podemos hacer más cosas, intentamos transmitirle también la necesidad de, para evitar recaídas, recomendarles, enseñamos una serie de ejercicios y trabajamos a nivel en la propia clínica. Tenemos una zona que se parece mucho a un gimnasio que podría ser de 180, ¿no? Tenemos un TRX, tenemos mancuernas incluso pesadas. Ha cambiado incluso en nuestra forma de tratar al paciente en los últimos años. Sí. Ha cambiado. Antes, en mi caso, quizá no le daba tanto valor a la parte activa del tratamiento. Era más pasivo, era más manual. Bueno, más... vienes, yo te trato, yo soy el que te cura y bueno, lo que hagas tú luego me da igual, pero el éxito y el fracaso era mío, sin involucrar tanto al paciente. Ahora al paciente le dejo claro una cosa, o sea, esto es un trabajo 80% tuyo, 20% mío. Yo te voy a guiar, te voy a ayudar, te voy a hacer ciertas técnicas de terapia manual que te van a ayudar puntualmente, pero si tú no pones de tu parte, de forma activa haciendo los ejercicios que yo te indico y tal, y por eso tenemos ahí una zona que prácticamente es raro que un paciente no pase por ciertos ejercicios que hace en la propia clínica y luego se los enseñamos para hacer en casa. Y luego, por supuesto, cuando termina el tratamiento siempre recomendamos que sigan una actividad física y recomendamos algo de deporte que le guste, porque yo creo que al final lo importante ya no es qué tipo de ejercicio, qué tipo de deporte, sino que sea uno constante. No, es que crees adherencia. Claro, no, es que te recomiendo que hagas entrenamiento funcional o no sé qué, pero es que a mí eso no me gusta. Al final no lo va a hacer el paciente. El mejor deporte es el que se hace. El que se hace y que se hace con frecuencia y a lo largo del tiempo ser lo más constante posible. Entonces, al final, muchos pacientes me preguntan, pero Antonio, ¿cuál es el mejor ejercicio que puedo hacer para mi patología? Digo, el que vayas a hacer. El que tú te motives, te diviertas, te guste para hacer a diario. Exacto. Y ese es el mejor deporte. Al final vas a encontrar los resultados, los vas a encontrar ahí. Eso que ha dicho Antonio, me gustaría recalcarlo, de que a nosotros nos viene mucha gente, nos pregunta que ha tenido lesión, que ya volverá. O que, bueno, voy a estar un mes sin venir, pues ya volveré. O tienen miedo de no saber qué hacer y nosotros hacemos la misma recomendación. De que hagan lo que puedan y que los entrenadores se lo van a adaptar. Pero no entendemos, y esto recalcarlo porque el podcast va de esto, de que la gente se lesione y de repente deja de... Pues ya no hago nada. Una fase muy aguda, que tengas una lesión, una fractura, pero una inmovilización. No... Incluso eso, yo diría que si tienes una escayola porque te ha fracturado la muñeca, ¿por qué no hacer una sentadilla? ¿Por qué no hacer sentadillas? ¿Por qué no hacer otro tipo de actividad? Probablemente te ayude a esa recuperación. Mejoras tu metabolismo y mejora tu recuperación, la consolidación de ese hueso. Probablemente si tú estás activo va a ser mejor, que sin poner en riesgo la fractura, pero seguramente va a ser mejor, sin duda. O sea que no hay... Es raro que haya una contraindicación, una lesión que contraindique la actividad física. Es que no al 100%, el reposo absoluto. Nada, nunca. No lo hay. Que la gente que nos está escuchando que tome nota. No lo hay. Y que no vuelvan a hacer esa pregunta, sino que tengo tal lesión y el entrenador que lo sepa. Sí. El entrenador están preparados y lo van a cambiar. Efectivamente. De hecho, Antonio, tú tienes dolor. Yo tengo. Tú entrenas con dolor. Correcto. Yo ahora estoy desde principios de año, por desgracia, con una lumbociática por una hernia discal que me acompaña años y pues, la suelo llevar muy bien y creo que gracias en parte al entrenamiento la suelo llevar muy bien. Antes, sobre todo, salía más a correr, hacía otro tipo de actividad física y me ayudaba. Y ahora, desde que estoy yendo a 180,
también me ayuda, y de hecho incluso más, pero a pesar de eso, bueno, hay lesiones porque de vez en cuando pues, generan dolor, y desde las últimas semanas estoy con una lumbociática, y a mí lo que más me ayuda, lo que más me mejora el dolor, yo me levanto por la mañana con el dolor en la pierna, de esto que te cuesta incluso ponerte los calcetines porque, bueno, tengo ahí una compresión en la raíz nerviosa de S1, y cuando salgo de entrenar es como si me hubiera tomado el mejor analgésico, o sea, es que no tengo dolor. Entonces, bueno, es que es importantísimo. O sea, para mí es fundamental. O sea, el día que no puedo ir a entrenar ahora que estoy con esto, es que estoy peor. Y la gente dice, Antonio, y tendrás que parar, y tendrás que, con la hernia esta, tendrás que... Digo, si paro estoy perdido. O sea, si paro voy directo al quirófano. Correcto. Quiero evitarlo. Y en cuanto pierdas tono muscular, aumenta el dolor. Lo tengo claro. O sea, que es lo que me hace... es cierto que tengo la suerte de tener ciertos conocimientos, y es cierto que con la ayuda de los entrenadores que tenéis, y también mi conocimiento como fisioterapeuta, pues es cierto que me puedo adaptar un poco algunos ejercicios también, adaptar alguna carga, ejercicios que no me siento ahora 100% seguro, y eso, oye, se lo digo a quien esté, a Lola o a Dani. Y bueno, Antonio, pues sí, vamos a hacer esto, y ya está. Pero eso es una cosa, y parar es otra. Parar es impensable. Es contraproducente. Sí. Pero incluso estoy saliendo a correr igual. Gente, el impacto de correr es perjudicial para la hernia, tal, no sé qué. Si no, yo creo que son creencias antiguas. Claro, son muy antiguas. Estamos derribando poco a poco. Todo lo contrario. Ahora hay una tendencia a que el entrenamiento con cierto impacto, es positivo para la remodelación ósea y para la calidad del hueso y la calidad articular. Si no duele, nosotros no le vemos ningún problema. No hay que... Al revés, yo creo que hay que evitar que el paciente que tenga una patología tenga esos pensamientos catastróficos, que se limite a sí mismo, autolimitarse y madre mía, estoy fatal, no sé qué, no sé cuántas. A veces se mandan mensajes en ese sentido, y la sociedad los manda porque estamos acostumbrados a que tienes una hernia, tienes una no sé qué, cuidado, que tal. Y eso va calando en el sistema nervioso de la persona, y al final el cerebro manda, y si tú recibes mensajes que no puede. Al final tu cuerpo va a responder con más dolor y con más discapacidad asociada. Porque además es que hoy en día, y dado nuestro estilo de vida tan sedentario, que pasamos tantas horas sentados, hoy el que no tiene una hernia o una protusión, es que todo el mundo lo tiene. Es que no, a ver... no sé los ratios de incidencia, pero es a partir muchísimo. De los 30 años se habla de que, no recuerdo datos porque los he leído alguna vez en algún estudio, pero a partir de los 30 años ya es algo habitual tener alguna lesión vertebral, o una hernia, protusión, artrosis a nivel de la columna. A partir de los 40, 50 ya es algo que... Estamos jodidos. No, pero el tema es el siguiente. Lo habitual es por edad tener ese tipo de lesiones, ¿vale? Pero lo bueno que es que no hay una asociación entre tener una lesión en la columna, una hernia, una protusión, una artrosis, y tener clínica, tener síntomas. Eso no hay una... Está muy demostrado que no están asociados. Hay unas pocas lesiones, un porcentaje pequeño, que da clínica. Pero si si cogiéramos a 100 personas por la calle de forma aleatoria, pues muchas tendrían, y sin dolor, muchas tendrían algún tipo de lesión, alguna hernia, una protusión, alguna historia. Pero no tienen dolor, no va asociado el dolor a tener una lesión. Y tener una resonancia perfecta de columna no quiere decir que no vayas a tener dolor. Es que el dolor es muy complejo, y hay muchos factores. Es multifactorial. Muchísimos. Es quizá de las cosas más complejas que hay, porque influyen muchísimas cosas. No solo cosas que se vean en la placa. No solo estructural. Eso quizás sea lo menos importante. Factores psicosociales, factores de entrenamiento, muchísimos factores, ¿no? Influyen en el dolor, no tanto que tengas una lesión en sí misma. ¿Vale? Nada.
Ahora que hemos hablado un poco del entrenamiento en 180 y hemos mencionado algunos entrenadores, nos vamos a meter ahí. Entonces, vamos a pasar brevemente de cómo nos conociste y cuánto empezaste entrenando. Y ahora hablaremos de tu evolución y de cómo compagina la comida con el entrenamiento. Entonces, ¿cómo, Antonio, diste con 180? Pues muy sencillo, pasando por la puerta todos los días. porque prácticamente vivo muy cerquita, 2 minutos caminando. Entonces pasaba... Literalmente diste con 180. Sí. Te topaste. 100%. O sea, del camino de mi casa al trabajo, del camino de casa al colegio de mis hijos, pasaba por la puerta, por el de Juan de Borbón, ¿no? Uh-huh. Y... Hace 3 años ya. Y recuerdo ¿Entrenabas antes? Antes de 180. Antes de 180 solo salía a correr, solo. O sea, y poco más. Y a veces si me daba en casa un poco ahí antes de salir a correr, pues hacía algo de, yo qué sé. 2 planchas y 3 flexiones. Sí, pero en plan, ¿sabes? Digo, bueno, voy a hacer algo, ¿no? pero salía a correr y hasta hacía una media maratón. Y de trabajo de fuerza no hacía nada. Trabajo de fuerza no hacía nada. Entonces yo... Pues sí, es cierto que salía a correr y a lo mejor hacía 20 kilómetros, pero luego no era capaz de hacer una sentadilla. O sea, no tenía fuerza, ¿no? Y entonces pasaba por la puerta. Me acuerdo de la pandemia que veía que la gente en la calle ahí y tal. Y yo decía, ¿esta gente qué hace? Hay una pandemia y hace esta gente aquí en la calle haciendo cosas, ¿no? Sí. Pero porque no había llegado mi momento. Ahora, seguramente yo hubiera sido de esos. recuerdo en el Training Park que empezaste en ese momento. Claro, entonces a partir de hace 3 años, bueno, empecé a plantearme primero qué puedo hacer, qué puedo mejorar aún por mi salud. Había leído muchos estudios en plan... Bueno, es que el entrenamiento de fuerza es fundamental, incluso más que a nivel cardiovascular. Se recomienda para todo ahora mismo, incluso un paciente oncológico, lo primero que se hace es entrenamiento de fuerza a nivel de prevención de enfermedades, incluso metabólicas, para todo, ¿no? Y a nivel de longevidad se ha visto que pacientes, ¿no? Las personas con más masa muscular quizás vivan más, ¿no? Parece que con más calidad de vida. Con más calidad de vida, parece que los tiros van por ahí y dije, bueno, pues Pues yo quiero vivir más. Voy a cambiar un poco esto, ¿no? Voy a darle una vuelta a esto. Y lo del training park, claro, era goloso, ¿no? Estaba chulo, ¿no? Y entonces también fue un poco lo que me llamó la atención, que era un hecho diferencial vuestro en ese momento, con otro tipo de... Entonces, entre que lo tenía muy cerca de casa y cerca del trabajo y ese intentar cambiar un poco esos hábitos de deporte a más un entrenamiento de fuerza, pues ya me decidí y hice la primera clase esa de prueba. Y me llamarías tú, imagino, Carlos. Sí, en ese momento y en ese momento teníais como 3 niveles, ¿no? Básico, intermedio y avanzado. Sí, y dije yo, bueno, yo que salgo a correr un poco, pues el intermedio, ¿no? Fue un error, claro. Golpe de realidad, ¿no? Sí, porque dije, joder, es que no estoy ni para intermedio. Eso a nosotros nos pasa mucho. Ni para es nada. Bueno que la gente lo sepa. Cuando nosotros siempre preguntamos por el background que tiene la gente de deporte, qué deporte hace, cuánto tiempo. Y la gente nos dice, sí, yo hago pilates o yo salgo a andar. Y nosotros decimos, eso se parece como un huevo a una castaña. Totalmente. O sea, no se parece en nada. Y la gente se lleva golpes de realidad el primer día. Pues fue así, porque no podía ni con la barra de 20 kilos esa, no podía ni sola, sin ningún disco y no podía. Eso hace 3 años. Hace 3 años. ¿Y ahora cómo ha sido la evolución? Era muy triste. Estuve una semana sin poder moverme de agujetas en ese momento. Y bueno, pues empecé, creo que... el bono de entrenando, 9. Sí, el mínimo que había. 9. El 9, imagino. Sí. Y iba 2 días a la semana y quizá pues iba 2 días a entrenar y luego salía a correr, seguía manteniendo, que lo sigo manteniendo, pero quizá menos. Y compatibilizaba eso, salir a correr con 2 entrenamientos a la semana y progresivamente, bueno, lo peor que hice fue hacer el bono de clases ilimitadas esa, porque ya al final dices, como es tarifa plana, como está pagado, pues voy todos los días.
¿no? Y ya no hay marcha atrás. Y ya no hay marcha atrás. Entonces, pues, y ahora, 3 años después, si no voy los 6 días, y porque el domingo no tenéis abierto, porque si no probablemente algún domingo caería, pues intento ir todos los días. Intento ir adaptando las clases, alguna de fuerza, alguna, por ejemplo, la semana que viene me he apuntado una de glúteo abdomen, que también me gusta de vez en cuando. Y aparte viene bien también para reforzar la zona lumbar, tenéis mucha variabilidad variedad de clases. Y entonces eso, ¿no? Pero sí, intento prácticamente ir todos los días que puedo. Ya está. O sea que sí, he pasado de 2 días a... 2 días y sufriendo a llevar 5 ir bien. 5 o 6 clases a la semana y bien. Sí. Nada, y ahora nos gustaría hablar un poco también, hemos hablado de la parte deportiva, vamos a hablar de la parte gastronómica. Claro. Porque por eso queríamos llamarte nosotros, porque eres una persona que conjuga muy bien las dos cosas. Porque físicamente pues tú te mantienes. Hay personas que tienden a la obesidad por llevarse por no hacer nada. Entonces, ¿cómo llevas tú? ¿Cómo juegas con...? Que te gusta comer mucho, a mí también, por cierto. Más que mucho, bien. Bien, correcto. ¿Cómo juegas con las dos cosas? Para estar comiendo bien, pero en cantidad de ir a diferentes sitios y que te mantengas bien. Primero, a nivel gastronómico, para mí es ocio. Es ocio de fin de semana, ¿vale? Yo es raro que entre semana vaya una vez puntual, ¿no? Pero es raro que vaya a restaurantes entre semana, de lunes a jueves. Quizá, por supuesto, ya luego el viernes por la noche, el sábado, pues sí hay que salir a cenar por ahí o a tomar algo, se sale a tomar algo, pero nada de alcohol. No bebo nada de alcohol desde hace 2 años, no bebo ni una cerveza, nada, cero. Que eso también es curioso en el mundo foodie. La verdad es que tampoco me gusta, pero bueno. El mundo gastronómico que a veces ves gente que tiene cuentas de tal y pone 10 botellas de vino ahí tal. Bueno, desde hace 2 años decidí que no iba a beber más alcohol y no he bebido nada. No es que fuera yo un gran bebedor, pero sí una cervecita, una copita de vino y tal. Pero ahora nada, ya desde hace 2 años nada. Entonces eso es una parte que te mantiene también en forma, porque el alcohol es malo. No, es que una copita... No, el alcohol es malo, en todos sus formatos. Quede claro. Que quede claro, es que es así. Y es que no, hay gente que lo blanquea en el sentido de que no, el alcohol es malo. Y bueno, intento cómo mantengo un poco la forma y tal. Pues, entre semana manteniendo una alimentación lo más saludable posible, entrenando todo lo que puedo y tal. Y si luego el fin de semana, pues bueno, hay que salir a un restaurante y no pasarse, porque tampoco... hay que quemar las naves. Llega el fin de semana, el concepto ese, ¿no? Como llevo toda la semana cuidándome y entrenando y tal, ahora llega el fin de semana y a lo loco. Pues sí, lógicamente te pasas un poquito, porque al final es ocio y es pasarlo bien, y si sales pues tampoco vas a estar pendiente en un restaurante de que hoy no, porque esto ya más o menos saludable. No, si sales a comer por ahí lo que surja. Y ya está. Ese equilibrio, al fin y al cabo, ese equilibrio. Sí. Tener un equilibrio. Habéis tocado un tema importante, porque yo te quería preguntar. Yo quiero que la gente se quede con que todo el mundo tiene su vida ajetreada, excusas, tenemos todos. Pero tú, por ejemplo, tienes el tema, hemos hablado del tema de la lesión lumbar que tienes, tu estilo de vida, que te gusta salir, te gusta viajar, te gusta comer, te gusta tal, que para otra gente es una excusa. Yo es que no tengo tiempo. Tienes hijos también, el trabajo, tienes 2 hijos. Los hijos. Es que esas son excusas que a nosotros nos ponen, ahora son algo y más. a nosotros menos, pero que la gente pone mucho para no hacer deporte. Entonces, ¿cómo compatibilizas todo eso y sacas tiempo para entrenar? Has dicho 6 días por semana. El ejercicio es una prioridad. Quiero decir, hay cosas que son prioritarias. Hay que dormir, hay que comer, hay que sacar tiempo para comer en el día a día, hay que trabajar
Y hay que hacer deporte. Y hay que hacer ejercicio a diario. Yo lo pongo en el mismo nivel. Y eso es algo que también le digo mucho a mis pacientes. Porque también me ponen esa excusa. Es que los ejercicios no los he hecho porque no he tenido tiempo. Digo, bueno, a ver, no has tenido tiempo, pero seguramente has visto una serie, una peli o una serie de Netflix o yo qué sé, has hecho cualquier otra cosa. No es que no tengas tiempo, es que no le das valor y no lo priorizas. Exacto. ¿Vale? En el momento que tú eres consciente de la importancia que tiene, nadie se plantea una noche, hoy no voy a dormir. Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo para dormir. ¿Eh? Porque no, hoy, mira, no, estoy muy liado y no voy a dormir. Nadie se lo plantea, ¿no? O hoy no voy a comer nada todo el día porque no tengo tiempo. Siempre sacas algo. O un día comerás mesa de mantel y unas lentejas con chorizo y otro día te comerás una ensalada rápida porque no tienes tiempo. Pero sacas un hueco para eso. Con el ejercicio yo creo que debe ser algo parecido, ¿no? O sea, hay días que a lo mejor no puedes ir a entrenar porque no tienes tiempo, pero a lo mejor puedes hacer 4 cosas o salir a andar o yo qué sé. O sea, integrarlo dentro de tu día a día y para mí es... Está en la base de la pirámide. Para mí es como ir a trabajar. Ahora mismo ir a entrenar es como ir a trabajar. Yo no me levanto por la mañana y digo, pues hoy no voy a trabajar porque hoy no me apetece. No, vas a trabajar y vas, ¿no? Y porque tienes que ir. Es que así eliminas una cosa súper importante. Y el entrenamiento igual. Eliminas la motivación, el efecto de motivación. No hace falta motivación. Lo no bueno es que entreno cuando estoy motivado, es claro, entreno porque es la base de todo. Lo bueno que tiene que tenéis vosotros en 180 es que, bueno, yo intento reservar las clases de una semana para otra, ¿vale? Esta semana, por ejemplo, esta semana trabajo por la tarde, pero la semana que viene trabajo por las mañanas, tengo las tardes libres para ir a entrenar. Bueno, pues ya tengo la semana que viene prácticamente planificada de los días que voy a ir y las clases reservadas. Entonces ya no me planteo otra cosa. Eso está ya ahí. Hay que hacerlo. Está reservado en la clase y no me planteo otra cosa. O sea, ya está. Y se va a entrenar y ya está, porque es importante y no me lo planteo de otra manera. Nada, eso está bien. Y bueno, ahora querríamos, sabéis, esto yo creo que a quien nos vea le va a interesar, hay parte que es lo que más le va a interesar, que vamos a entrar en el terreno tuyo de foodie, Instagram o como quiera llamarlo. Entonces, ¿cómo empezó el Comer, Viajar y Nada Más, Antonio? Pues mira, Comer, Viajar y Nada Más comenzó en 2017 y quizá comenzó de una manera al revés que comienzan ahora muchas cuentas gastronómicas. En plan, bueno, como está de moda tener una cuenta gastronómica, pues voy a hablar de restaurantes o de comida o lo que sea. En mi caso, en 2017, yo estaba haciendo la tesis doctoral en fisioterapia y por motivos X me agobié y aquello lo dejé, ¿no? Y dije, bueno, pero eso era algo que me llevaba mucho tiempo y tenía ese tiempo entre comillas libre. Y dije, bueno, voy a hacer algo diferente, algo que no tenga nada que ver con mi profesión de fisioterapeuta. Y entonces yo me planteé, al revés de lo que ahora se plantea, ¿no? Ahora la gente se plantea, ¿qué está de moda? ¿Hablar de gastronomía? Voy a hablar de gastronomía, aunque no tenga ni idea ni me guste. Yo me planteé lo contrario. Antonio, ¿qué te gusta? ¿Qué haces ya en tu día a día que te gusta tanto que puedes tener contenido y hablar de eso siempre? Pues entre otras cosas era pues viajar y descubrir restaurantes. Entonces dije, bueno, de esto es que, quiero decir, no era algo que yo por moda dije voy a hablar sobre esto, sino era algo que ya estaba integrado dentro de mi día a día. El descubrir restaurantes nuevos siempre me ha gustado, probar cosas, viajar. Entonces dije, bueno, pues de esto no me voy a cansar nunca de poder hablar sobre esto, de escribir sobre esto. Y entonces, ni me acuerdo por qué, decidí el nombre de Comer, Viajar y Nada Más. Primero, bueno, sigue existiendo, por supuesto, el blog. Yo tengo la página web que es comerviajarynadamas.com. Empezó como paralelo, una web, el blog. ¿Empezó antes el blog? El blog primero, sí. Sí, yo no me planteé tener una cuenta de redes sociales y nada. Yo quería tener un
un blog y ahí escribir mis experiencias y compartirlas. Ahora la gente abre cuentas pensando en monetizar eso, pero en 2017 eso era algo ciencia ficción, ¿no? No se llevaba ni... No era tu intención monetizar. No, ni invitaciones, ni monetizar nada. Y sigue siendo... ni siquiera sigue siendo mi objetivo a día de hoy. No podría monetizar más esto y no lo hago porque no me apetece que sea un trabajo, me apetece que siga siendo algo divertido para mí. Y no tener la obligación, a lo mejor. No quiero tener obligaciones en ese sentido. Claro, efectivamente, no quiero. Yo para eso tengo mi trabajo de verdad y esto es simplemente porque a mí me divierte y me parece divertido. El momento que no sea divertido para mí lo dejaré. Entonces empezó como el blog y a partir de ahí creé las cuentas en redes sociales, pero sobre todo con la idea de cuando publicas una entrada nueva en el blog, pues decir, bueno, hay una entrada nueva y contarlo, pues así empecé pues, en todas las redes sociales, ¿no? En Instagram, en Facebook, en Twitter en su día, todo. Pues, al final vas poniendo, he publicado una entrada nueva sobre un viaje o sobre un restaurante nuevo, lo que sea, y lo das a conocer ahí en redes sociales, así empezó. Y bueno, poco a poco empezó eso a más y hasta hoy. Y bueno, hasta hoy. Que también se ha creado una ola, una tendencia. Ahora hay muchísimas sí. cuentas. Cuando yo empecé en 2017, tú querías buscar en redes sociales información sobre restaurantes de Murcia y tal, y había muy poquito. Había muy poco. Algún blog y tal, pero en redes sociales muy pocas cuentas. Había, pero muy pocas. Y ahora es una locura. Mucha gente. Sí. Te ha permitido también viajar muchísimo, ¿no? Lo que podemos, y es una cosa que nos gusta de hace tiempo. Incluso cuando nacieron nuestros hijos, es algo que a nosotros nos gusta y hemos viajado con ellos desde que eran prácticamente bebés. Entonces, bueno, sí, es algo que unas épocas más o épocas menos, lo que el tiempo te permite, y ojalá pudiera tener más tiempo y dinero para viajar más, pero es algo también que es algo como prioritario, igual que el entrenamiento sacas tiempo siempre, pues siempre hay algo guardado hay que hacer X viajes para viajar o tal. ¿Cómo organiza Antonio, y eso al público le puede ayudar, cuando vas a viajar, a dónde ir, qué comer, qué visitar? ¿Cómo te organizas eso? Vale, como es algo que me gusta, al final busco información. No tengo, a la hora de planificar un viaje, bueno, como por desgracia tengo que trabajar y viajamos con nuestros hijos, hay que buscar unas fechas muy concretas para los viajes. Entonces al final buscas esas fechas, buscas unos vuelos que cuadren esas fechas, que sean relativamente económicos, y a partir de ahí vas montando opciones y voy preparando el viaje. Yo tengo que decirte, para ayudar al público, que yo te sigo, y algún viaje que tú has hecho, cuando yo quiero ir a ese sitio, pues cojo lo miras, ¿no? Sí, en París concretamente. Sí. Bueno, es verdad que hay mucha gente que le gusta como tú me lo facilitaste. Planifico los viajes, y sí que me consta que hay mucha gente que los copia, sí. Y está muy bien. ¿Le dedicas tiempo entonces? Le dedico tiempo, pero es algo que te gusta. Pero sí, al final buscas información, buscas itinerarios, buscas rutas, restaurantes que apetece visitar. Muchas veces pongo el restaurante y luego digo que hay que ver cerca, ¿no? Pero sí. Tú haces sobre todo Murcia, ¿no? Murcia ciudad o Murcia región, y luego pues a nivel internacional, pues ¿dónde vas? Yo no tengo ningún tipo de comer, viajar y nada más, por eso era comer, viajar, no era ni comer por Murcia ni nada, es simplemente contar mis experiencias de las que yo voy haciendo. Lógicamente, donde más pasas tiempo y donde más conoces restaurantes es en Murcia. Vivimos en Murcia, al final pues donde más controlas es aquí, pero bueno, cuando salgo por ahí, fuera de Murcia, por España, por el mundo, pues también lo cuento, mi experiencia de si visito un restaurante. Ahora este fin de semana hemos estado pasando el fin de semana en Londres,
pues bueno, he contado el viaje a Londres, y si estoy en Murcia, pues lo que voy haciendo en Murcia es relacionado a nivel gastronómico o de viajes. Sí. Al final es transmitir. Hay gente que dice, vas a generar contenido, ¿qué contenido? ¿Sabes? La gente joven que tiene Instagram y tal, tiene el concepto de voy a un sitio para generar contenido. Voy a generar contenido. Mira, yo voy. A mí me da muchísima atención eso. Vale, es cierto que hay sitios que me invitan previamente, se ponen en contacto conmigo, ¿vale? Nos gustaría tal. Vale, pues sí, ahí voy, porque hay un compromiso de esa invitación y tal. Y siempre digo lo mismo, yo voy y acepto invitaciones de sitios a los que yo iría pagando. Si un sitio se pone en contacto conmigo y no me llama la atención como para ir yo por mi cuenta o pagando, no acepto la invitación, ¿vale? Pero ese concepto de que voy a ir a grabar, yo no pongo un foco, yo voy con el móvil, yo nunca salgo, no me grabo, a veces, bueno, alguna toma tonta a veces me puedo. Sí, es verdad, yo no sé quién era al principio. Pero yo no, porque yo voy a disfrutar del restaurante con mi familia habitualmente. Si luego a partir de ahí puedo generar contenido y que a la gente le guste, que le dé opciones, perfecto. Pero no sacrificar el disfrute personal por generar contenido. Yo si tuviera que ir con una cámara, un foco, no sé qué, no iría directamente. Entonces, eso de vamos a generar contenido a tal sitio porque está de moda, tal, no. Si me apetece ir y surge la situación, yo comparto mi vida a nivel viajes y restaurantes y también lo que como en casa, por lo que hablábamos antes, porque me llamaba la atención. Al principio solo compartía cuando salía afuera, ¿no? Porque pensaba, bueno, a la gente que le importa si yo ceno brócoli, ¿no? Pero claro, el problema es lo que hablábamos al principio, que luego la gente me conocía en persona y decía, pues yo te imaginaba súper gordo. Claro, pensaba que comías fuera 7 días a la semana. Ya, pero es que no, es que tú estás viendo solo la excepción, ¿no? Pero lo habitual no es eso. Entonces, por eso empecé a compartir un poco más el día a día de casa, para decir, joder, es que el martes no estoy comiendo croissants, el martes estoy cenando brócoli y salmón a la plancha, ¿no? Se puede conjugar todo bien. Claro. Hablabas de la familia, has hablado varias veces de la familia. En casa sabemos, porque os conocemos, que inculcáis hábitos saludables, entrenáis, intenta que comáis bien. ¿Cómo se lleva todo esto en familia y viajando? Lo de comer bien. Lo de los hábitos me refiero al entrenamiento, tanto al entrenamiento como a la alimentación. Vale, la alimentación, sobre todo trabajo en mi mujer desde que nuestros hijos eran muy pequeños. Ella es pediatra y ha tenido eso muy claro desde el principio con nuestros hijos, a nivel de inculcarles hábitos saludables de alimentación. Hay un trabajo ahí detrás muy importante. Y luego al final nosotros los padres somos espejo de los hijos, y si tú no puedes pretender que tus hijos tengan hábitos saludables si tú no los tienes, ¿no? Al final ellos van a hacerlo te van a imitar, ¿no? Claro, al final tú van a hacer lo que ellos ven en casa, ¿no? Esto es si tú comes saludable en casa y la comida es la misma para toda la familia y no se hacen excepciones, no, es que no me gusta el brócoli, pues no, tómate no sé qué. No, hay brócoli okay. Y ya está, y mañana habrá otra cosa que te guste más y ya está. Y eso desde que eran muy, muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, y con el deporte igual. Siempre nos han visto hacer ejercicio y ellos hacen deporte. ¿Que entrenáis los dos? Entramos los dos, mi mujer y yo entrenamos en 180 y luego ellos hacen su ejercicio. Uno de ellos juega al tenis, al fútbol, otro hace atletismo. Entonces, bueno, pues sí, hay cosas que son innegociables en ellos, con nosotros como padres, que era estudiar deporte, inglés y poco más, ¿no? Pero eso sí que son cosas que son imprescindibles, claro. Cuando estás una semana fuera, ¿haces deporte o no? Ah, bueno. ¿Pasas de 6 días de entrenar a 0? Cuando estoy en un viaje, por ejemplo, sí, voy con la intención de... O sea, por ejemplo... Las zapatillas te las echas en la maleta. La intención está. Y
y el objetivo está, pero luego es muy, muy complicado. Por ejemplo, recuerdo este verano que estuvimos en Perú, un viaje largo, y dije, van a ser Sube Machu Picchu, 2-3 semanas, tal, pero de viaje habrá que hacer algo, tal, zapatillas, te llevas algo de ropa de ejercicio, y en el primer hotel sí que bajas al gimnasio y haces algo, pero luego el ritmo de algunos viajes luego es muy difícil compatibilizarlo con el deporte, pero con el deporte como parar a entrenar una hora, sí, pero luego al final en los viajes, actividades no paras porque haces caminatas, y aparte a nosotros nos gusta, aparte de un turismo muy activo, y aparte estamos desde bien temprano hasta tarde fuera, caminamos mucho, entonces quizás no paras en plan, bueno, es que voy al gimnasio del hotel o lo que sea, pero es que no, en los viajes es que no se para. Y la alimentación en los viajes es lo que surja, ¿no? Ahí tampoco, en los viajes lo que... ¿Tienes tus restaurantes planificados, no? Sí, Los que vas a ir. Pero en los viajes no se está con restricciones. Es lo que hay, lo que hay. Estás de viaje, vas claro, a ir a sitio a probar cosas nuevas, cosas diferentes, no vas a estar pensando si es más o menos saludable o no, vas a disfrutar y ya está, ya vendrá la vuelta 180 hasta el ya lado. tocará apretar un poco. Y volver a comer otra vez saludable y ya está, no pasa nada. Vale. Yo te diría que si se puede decir, para la gente que nos ve, 5 restaurantes que puede ir la gente este fin de semana ya. Vale. Que tú recomendaras. De aquí de Murcia. Vale. Te voy a recomendar, hay que decir por ejemplo... que no es colaboración pagada. Correcto. Voy a decir 5 restaurantes que me gustan, sí, que me gustan a mí y mira, me gusta mucho Tandem. Quizá ahora mismo es de mis restaurantes favoritos de la ciudad de Murcia, ¿vale? Luego tengo debilidad por local de ensayo. Te diría Frases. Es un restaurante del centro que tiene una estrella Michelin y es sensacional. Dinos dos de fuera. ¿Dos de fuera de la ciudad de Murcia? Para viajar. ¿O fuera de la región de Murcia? Como quieras. Dos que te den marcado. Ahora mismo me pillas, ¿eh? Porque ahora mismo me pillas. Porque que sean fáciles de ir, dos que te vengan... Fácil de ir. Sí, pues si son de Murcia no pasa nada, de Murcia nos comprobamos también. O si son de alrededores, pues para la gente que nos vea, que diga, venga, este fin de semana me voy a llevar a quien sea a ese sitio. Ya hemos dicho 3. Mira, hay una arrocería en Jumilla, se llama Fuente del Pino, arrocería del Sarmiento, muy, muy buenos. Y me viene la zona también del altiplano, en Yecla, el restaurante de la bodega Barahonda, que recientemente le han dado una estrella Michelin. Es un restaurante precioso, situado en la misma bodega y que es espectacular. Yo voy a ir próximamente. ¿Sí? Nada, la gente que tome nota, yo los conozco por ti, todos los que has dicho, ¿eh? Los tengo apuntados. Y porque ahora mismo no me viene así. Nada, porque que no se molesten los que no... Me viene muchísima información, pero, ya. Pero por eso lo tengo todo registrado, y el que quiera recomendaciones, pues en la web, en comerviajarinadamas.com, ahí tiene muchísimos sitios para ir, en Murcia, fuera de Murcia y por todos lados, que seguro que a alguno le va a gustar. Muy bien, Antonio. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras contar? No te dejes nada dentro. No, bueno, la verdad es que ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Sí. Buena conversación. Totalmente. ¿Te has sentido cómodo? Muy cómodo. Muy bien. Bueno, pues recuerda al público un poco, al que le interese, dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu blog que has comentado. Sí, el blog comerviajarinadamas.com, y luego pues en Instagram sobre todo, que es donde más información pongo, que es Comer, Viajar y Nada Más. Y lo dejaremos en la descripción para que os interese. Muy bien. Y nos vemos en 180. Nos vemos entrenando. Nos vemos sudando. Claro que sí. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. 180 Podcast.